El tema es los 13 principios de fe, incorporeidad de Dios. ¿Qué principio de fe es? El tercero, que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Nada más vuelvo a hacer un artículo sobre eso, porque en verdad ya estamos en el quinto. ¿Está bien? En el segundo renglón dice, Dios no tiene cuerpo, ni se le pueden atribuir condiciones o características humanas. ¿Están de acuerdo con esto? ¿A Dios le puedo atribuir una característica humana? No. Bueno, pero esto es un principio muy importante y a la gente le cuesta. Entonces el judaísmo lucha contra eso. Vamos a leer. Este punto fue en la antigüedad tanto o más revolucionario que el monoteísmo. ¿Por qué más? O sea, fue revolucionario. Ellos creían en muchos dioses. Vino de Abraham, vino, hay un Dios único. ¡Pah! Rompió con todo lo que pensaban. Después dijo, y ese Dios único no tiene cuerpo ni forma. ¡Ah! Eso fue más fuerte que decir que Dios es uno. Porque a lo mejor decían, bueno, Dios es uno, está bien, es uno. Pero se lo pensaban con cuerpo. No, ninguna condición material. Ya que en el mundo pagano, todos los dioses eran representados con figuras humanas. Los dioses, miren cómo era ¿qué creían en la idolatría? Que los dioses nacían, morían, peleaban, tenían apetitos insaciables y una gran sed de poder. En cierta manera, esos dioses eran concebidos a imagen y semejanza de aquellos que los servían. ¿Quién era imagen y semejanza de quién? Del hombre. El Dios era imagen y semejanza del hombre. ¿Tiene al revés? El hombre tiene que ser imagen y semejanza de Dios y ellos, los dioses, eran la imagen y semejanza del hombre. Para la mentalidad pagana, un Dios invisible era un Dios inconcebible. No entendían que era un Dios que no se ve. Como antes de no ver, no creer. Eso, como decir, si lo veo, creo, si no lo veo, no creo. Es el error más grande que hay. Es como un ateo. Claro, sí. Bueno, pero acá no que era ateo porque pensaban que había otros poderes y a eso endiosaban. Ahora bien, la Torá varias veces habla de Dios en términos humanos. A ver, por ejemplo, la mano de Dios, sí, el brazo de Dios, los ojos de Dios, ¿qué? ¿Cómo es? Que se enoja. Que se enoja. ¿Qué significa? Que perdona. Exacto, ¿qué significa todo eso? ¿Y cómo lo entienden? Pero es así la Torá, no bueno, pero la Torá habla en el lenguaje Cuando humano, si no la Torá no puede hablar. Tiene que bajarlo para explicarte algo. ¿Y las 13 características de Hashem? Eso significa, muy bien, también hay que entender eso, las 13 midot, atributos. Esos 13 atributos hay que entender qué significan. Ya les doy de vamos, les digo, es cómo Dios maneja el mundo. Es su comportamiento. Ahora, miren, me estoy adelantando, vamos a leer, recién empecé. Dice, por ejemplo, la mano de Dios. Primero vamos a lo más concreto. Brazo. ¿Dios tiene mano? No. ¿Brazo? No. ¿Ojos? No. La tradición judía explica que estas son solo metáforas. Expresiones cuya finalidad es hacer al texto bíblico accesible. ¿Ven? El texto bíblico tiene que ser accesible, tengo que entenderlo. Aún a las mentes humanas más simples. Si la Torá hubiese hablado para filósofos, no hubiese hablado así. Pero la Torá no es para filósofos, la Torá es para todos. Es para todo el mundo, ¿entienden? Entonces la Torá tiene que amoldarse a todas las personas, hasta un niño. Entonces, ¿cómo tiene que decir la Torá? Como le hablarías a un niño. Después profundizas más, ¿entienden? Para las cuales es muy difícil absorber conceptos abstractos. En otras palabras, si tendría que hablar de Dios como es Dios de verdad, no entendería. No lo entendería. Claro, no entenderíamos nada. No podría hablar, sería muy difícil hablar. Siempre estarían los elegidos que entenderían lo profundo que dijo ahí, pero serían un puñado. O sea, Filu se dice que Moshe vio su espalda, entonces... Y hay que entender qué significa espalda. Y Moshe obviamente lo entendía mejor que nosotros. Ya aplicamos. La espalda sería, no, la faz sería lo que Dios es. La espalda sería verlo por detrás. Lo que no es Dios. Estoy adelantando. Así Ramos lo explica. La espalda sería... ¿Cómo lo que no es Dios? No podemos entender lo que es Dios, exacto. Pero sí puedes entender todo lo que no es Dios. Eso sí puedo entender. Porque eso no es... O sea, por ejemplo, la creación. La creación no es Dios. Pero es lo que habla de su manifestación. Claro, esa es la espalda. O sea, la espalda sería la manifestación de Dios. Cómo Dios se manifiesta no es lo que Él es como Dios se manifiesta. Eso, es el mundo, es la creación, el universo. Él creó también a cada ser humano con su semejanza, ¿no? Con una semejanza. También hay que entender qué significa imagen y semejanza. Pero todavía no lo explico, después en otro artículo. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Sigo. Existen muchas traducciones de la Torá, a todos los idiomas. ¿Sabe usted cuál es la traducción oficial de la Torá de acuerdo a la tradición judía? ¿Cuál es la traducción máxima de la Torá? Es la traducción del arameo, escrita por Onkelos Aguer. Interesante, era converso, ¿eh? Onkelos.
de la era común, año 35-120, compuesta bajo la supervisión de uno de los más grandes rabinos de la época talmúdica. Él era alumno de Rabbi Eliezer, Agadol, y de Rabbi Yoshua. Y Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer eran los dos rabanim más grandes del mundo. Él, cuando tenía que traducir, le mostró la traducción a ellos y ellos le dieron el ok. ¿Entienden por qué es una traducción tan buena? Es la mejor. Aunque los está la traducción, no es Al arameo, tradujo toda la Torah al arameo. Pero no es Perú. Midrash. No es Perú, es traducción. Claro, toda traducción es en cierta manera es explicación. Toda traducción al traducir te está explicando algo. Porque tradujo de esta manera y no de esta manera. ¿Pero por qué al arameo? Porque era el idioma que hablaban todos los judíos en esa época. Como inglés ahora. ¿Qué era? En Babel era el idioma que todos los judíos hablaban. ¿Está bien? O era el idioma más conocido, porque después de estar tanto tiempo en Babel y se quedaron con eso. Toda la Gemara. ¿Qué hablaban ¿Eh? ¿Qué idioma hablaban en Babel? Y babilónico, arameo son lenguas. O es lo mismo, no sé. ¿Está bien? Entiendo que es arameo, lo mismo, arameo. Y por eso la Gemara está hablando de esto en arameo. Fíjense, o sea, toda la Gemara. ¿Por qué no fue que la Gemara tendría que ser en hebreo, no? No, está todo en arameo porque era el idioma de los judíos. O sea, lo que hablaban la mayoría de los judíos. A esta traducción se la llama alternativamente Targum. La traducción por excelencia. Targum Onkelos o Targum Didan. Este último nombre significa nuestra traducción oficial. En otras palabras, cada vez que estudias la Torah, si vas a analizar qué significa, lo primero que tendrías que agarrar es el Targum. A ver si te explica algo. ¿Entienden? Ahora más interesante. ¿Cómo tradujo Onkelos todos estos pesukim que dicen la mano de Dios, los ojos de Dios? ¿Cómo los tradujo? Interesante, ¿no? El Targum tiene como primer objetivo decodificar los antropomorfismos. ¿Qué es decodificar los antropomórficos? Antropomórfico es que le das a Dios forma de hombre. Entonces, si hay un antropomorfismo, ¿qué tiene que hacer la traducción? Decodificarla. ¿Qué significa decodificarla? Traducirla de manera que no tengas problemas de que uno entienda que Dios tiene manos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo la traduce? Que aparentemente atribuyen a Dios una imagen humana. Así, por ejemplo, el brazo de Dios se puede referir a su poder. ¿Ah? Brazo, poder. Obvio, es simbólico brazo, pero es el poder. La mano de Dios, los milagros. ¿Está bien? Los milagros de Dios. Con la mano de Dios lo hizo. Que es algo que tiene mucho poder. Los ojos de Dios, su permanente supervisión. ¿Ah? ¿Qué significa ojos? Que está viendo lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué quieres decir con decir a los ojos de Dios? Que Dios está viendo lo que pasa en el universo. ¿Tiene que tener ojos para eso? No. Güey, ¿por qué dijiste ojos? Bueno, es la manera de hablar. Porque el ser humano tiene ver ojos. Está bien, así. Sí. Entonces no sería tanto una traducción, sería una interpretación de... En esto sí, en los antropomorfismos sí, en este punto. En toda la Torah, siempre que no... La Torah no habla solamente de Dios, no habla de todo lo que pasó, Abraham, Isaac, Sí, Jacob. no, claro. Cuando hable de Dios, sí, ahí sí. No, pero en general la traducción sería entonces como una interpretación de la Torah más que una traducción literal. Cuando hable de la esencia de Dios, sí. En ese aspecto sí tenés razón. Entonces la podemos agarrar... En eso Onkelos se cuidó mucho de no traducir literalmente. Ahí no quiso traducir literal. Entonces podemos agarrar la traducción y decir que está correcta, ya que es una interpretación de él. Sí, porque fue corregida por los rabanim más grandes de la época. supervisado. O sea, los rabanim más grandes de la época le dieron el kasher a esta explicación. Entonces me apoyo que esta interpretación sería correcta, exacto. Pero no siempre te van a explicar todas las incógnitas en esta traducción. Porque va a ser literal. Nos vamos a tener muchas preguntas para Yatayahua. Entonces, no sé si Onkelos me la va a contestar, ¿entiendes? Etc. De esta manera, del otro lado, y a través del Targum, los jajamim nos enseñaron que no debemos atribuir a Dios ninguna imagen ni semejanza humana, a pesar de las aparentes referencias bíblicas. ¿Está claro? Los jajamim dijeron, Dibra Torah Bilshon Bene Adam. Habló la Torah en lenguaje humano. Otro punto importante. En la Torah dice que Hashem creó al hombre, acá está tu pregunta, a su imagen y semejanza. ¿Por qué lo pone entre comillas? El rabio se evitó. Porque no tiene imagen. Porque en verdad imagen y semejanza Dios no tiene. Entonces, ¿qué significa eso? Pero no era físicamente. Claro, exactamente. Entonces hay que traducir, ¿no? A ver la explicación que da el Rapitón. La tradición judía, fiel a su rechazo al antropomorfismo, explica que la imagen y semejanza divina que el ser humano posee no es corporal. Está bien. Pero igual tenés una pregunta. Digamos que decís alma. ¿Está bien? Si yo diría alma, entonces el alma es parecida a Dios, también es un problema. Porque no hay nada parecido a Dios. ¿Me siguen? ¿Entienden? Yo digo que es una chispita de Dios y después digo que es una parte de Dios y después otro problema. ¿Entienden la
Porque no hay partecitas de Dios. Tiene el problema de la chispita. Una chispita más, una chispita, y todas las chispitas suman a Dios. Entonces Dios es una suma de todas las chispitas. No, porque Dios no es. Un reflejo. Pero es parte de... ¿Entienden? Entonces, ¿qué es el hombre que tiene a imagen y semejanza de Dios? ¿En qué cierto aspecto podría ser parecido? La bondad. No puede ser en su esencia. ¿Están de acuerdo que no puede ser en su esencia? Entonces, a ver, vayan por otros Por puntos. los atributos, por la bondad. Ah, en sus atributos. ¿Pero qué significa atributos también? Dios tiene atributo 1, atributo 2, atributo 3. ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Atributos serían cómo Dios maneja el mundo? Entonces yo podría ser igual a Dios ¿en qué? En cómo manejo a mi familia. O cómo o tu relación con otras personas. ¿Entienden? Me asemejo en sus acciones. Ahí sería una respuesta, pero no es la que voy a decir. Esperen, dije una, me adelante, otra. Pero también es... ¿Entienden que podemos parecernos no a lo que Él es, pero sí a sus acciones? ¿Hay algún problema teológico en decirme parecido a sus acciones? Decirme que yo soy parecido a Él es un problema teológico. ¿Entienden que es un problema? Es un problema, porque no hay nada parecido a Dios. Entonces, bueno, y si decís parecido a lo que en tu acción... Ah, eso no dije que soy parecido a lo que Dios es. Dije a la acción. Porque quiero aprendo de él. Exacto. ¿Y la acción de Dios qué es? ¿La acción de Dios es lo que es Dios? No, la acción de Dios es lo que Dios hace. Ah, bueno, ahí no entré en un problema teológico. Pero no me queda claro. Dios actúa con No, bondad. yo entendí. Para, Dios es bondadoso. ¿Dónde ves? ¿Qué significa bondadoso? ¿Que Dios tiene un alma y una parte del alma de Dios es bondadoso? No. Bondadoso significa que yo veo que los animalitos tienen lo que comer. Yo veo en el universo que los animalitos tienen lo que comer. Bueno, el Tanaj dice Dios es bondadoso. ¿Me siguieron? ¿Por qué lo llamaste bondadoso? Porque una persona, cuando es bondadosa, le da a los animalitos para comer. Digamos, en el ejemplo. Entonces Dios es bondadoso porque le da a... Dije el ejemplo, ¿no? A los animales para comer. ¿Me siguieron? Sí. Entonces yo podría ser bondadoso en cierta manera que actúe de la misma manera. Estoy imitando. O sea, podemos Una imitar acción. a Dios en sus acciones, pero no ser como Él en ningún aspecto humano porque no tiene aspecto humano. Exacto. ¿Se entendió? ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? No tenemos... Podemos imitarlo en sus acciones, ¿sí? Y sus acciones son imitables porque sus acciones... ¿Por qué? ¿Qué son sus acciones? Claro, para mí ¿Qué tampoco son tiene sus acciones? ¿Pero qué? La ¿Dónde primera veo las acciones de Dios? manifestación del mundo. Acuérdense, Se en la manifiesta en el mundo. creación. En la creación. Exacto. ¿Y de la creación puedo hablar? Sí. Sí. ¿De la esencia del creador? No. ¿Eh? Se puede discutir, se puede esenciar. Se puede estudiar, pero nunca puede llegar a nada de la esencia. ¿Se entendió? O sea, ¿Está bien decir acá? Dios es así, Dios es así, no se puede. No puedes entender lo que es Dios nunca. Porque nadie me verá y seguirá viviendo. ¿Se acuerdan de ese paso? O sea, significa nadie me entenderá. O sea, entender a Dios, todo lo que es Dios, es imposible. Imposible. ¿Está bien? Lo que es. No dije lo que Él hace, lo que hace sí. ¿Está bien hasta acá? Bueno, ahora pero Rapitón quiere dar otra interpretación, Ulay. Es más fácil de entender, no tan complicada la que hicimos nosotros. Se refiere a que los seres humanos, a diferencia de los otros seres vivos, fuimos dotados de libre albedrío. ¿Ah? ¿Qué le parece la respuesta? Es más simple, ¿no? No, No sé si es más, Ulay no es más simple, no sé si es más simple. Digo, Sigue siendo muy en una complicada. parte, vamos a definir. ¿Qué más? Libre albedrío, bueno, tengo que definir qué es libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? No la definición más filosófica y profunda. A simple vista, ¿qué es libre albedrío? Que igual lo puede Que yo puedo elegir, ¿puedo elegir lo que hago? ¿No? Que no estoy obligado. Dejen Dios sabe, porque si no nos complicamos la vida. Eso es otro punto. Dejen Dios sabe todo, dejen ese punto. Digo, ¿el ser humano tiene elección? Sí. Según el judaísmo tenemos elección y elegimos lo que queremos. ¿Está bien? Obvio puede haber límite, pero en general. ¿Está bien? ¿Por qué eso sería parecido a Dios? Que tengamos libre albedrío, ¿en qué sentido sería parecido a Dios? Que Dios es libremente absoluto. Que nada hace que Dios elija o no otra cosa. Él es completamente libre, ¿no? Bueno, ¿quién es el único ser en el cosmos que es parecido a Dios en ese aspecto? El ser humano. Porque el ser humano es el único que tiene libre albedrío. ¿Y la naturaleza? No. ¿Por qué? Porque las Porque no, flores no, hacen no puede solo ir. una La naturaleza cosa son y- causa y efecto. Esto es instinto. Instintivo. Esperen, hay En animales, los animales es hay instinto. estado mineral. Estado mineral, vegetales, causa y efecto. ¿Está bien? ¿Qué significa causa y efecto? Que si vos sabés la causa, podés saber la consecuencia. No hay libre albedrío, está condenado. Causa y efecto es determinismo.
determinista. La causa y el efecto es determinista. Si pasa esto, pasa esto. ¿Está bien? ¿Y libre albedrío? No. Libre albedrío significa que no tengo una causa que determine que yo elija esto. Justo la contraria. El libre albedrío rompe todas las reglas. En otra palabra. Todas las reglas del universo es causa y efecto. Toda la ciencia es causa y efecto. Toda. Y los animales, instintos. Pero también sería como que el instinto lo obliga. El único que puede romper esa barrera es el ser humano con el libre albedrío. Parte de esa barrera, porque yo no puedo escoger estar enfermo, Exacto. por ejemplo. Por eso el libre albedrío no sería absoluto. ¿Está bien? Pero Yo tengo libre entonces, albedrío. lo único que me hace parecido a Dios es el libre albedrío. No de mi Que la verdad ciencia. que nadie en el universo la tiene, solamente el ser humano. Pero también ese libre albedrío es limitado en cierta manera. Es O verdad. sea, Pero Porque no soy como Dios que salir puedo a hacer lo la que calle quiero. Exacto. abrigado o no. ¿Eh? Eso sí. Ahí está mi elección. Ra, ¿Me abrigo o no me Es lo abrigo? que vamos a Se acordó de la gripe. Esto se acordó de... Leila. ¿Está bien? Sí. Una pregunta, o sea que ahora habrá un momento en el que podamos llegar a pensar que, digamos, en términos más de la voluntad del creador, no tenemos el libre albedrío como tal. O sea, Yo no quise llega un decir eso. Yo quise decir punto- sí tenemos libre albedrío. tenemos Quise libre decir que albedrío, no, pero no es el punto. no es absoluto en que hay cosas que no dependen de mí. Por eso, porque dependen de Hashem. Exacto. Pero hay muchas cosas que dependen de mí. En la vida, pero digamos hablando de términos... En términos absolutos no, que- pero en términos relativos sí. Pero o sea, esa es la En la naturaleza ni siquiera en el término relativo. La naturaleza No tiene es libre albedrío. cero en libertad. Nosotros tenemos 9 puntos. Tenemos libertad. Ok. O sea, si yo hago el bien o el mal, si hacemos el bien o el mal, Estamos ahí no depende de Dios. Miren de qué fuerte. nosotros, ajá. Si hacemos el bien o el mal, no depende de Dios, Eso depende de nosotros. Dios no se mete. No depende de Dios completamente eso. Pero Es que el él mundo ya está sabe como- que- Dejen, eso es la pregunta del saber. No me lleven ahí porque tenemos que hablar de teología ahí. Y ahí no vamos a entender. Si voy a tener saber y voy a tener saber, entonces ya estoy determinado. Estoy violando el libre albedrío. Yo quiero mantener que el libre albedrío es absoluto. ¿Se entendió? Es fuertísimo eso. En esa manera seríamos parecidos a Dios. ¿Está bien? Entonces nos asemejamos en algo a Dios, en que tenemos la capacidad de elegir. Sí. ¿Está bien? Ok. De nuevo, esto es algo estoy afirmando algo, en cierta manera. No estoy afirmando algo, porque... No, esa es otra pregunta. Acuérdense que no podemos decir nada. Sigo. Entonces, esperen, ¿yo dónde estaba? Podemos elegir entre hacer el bien... ¿Dónde está? Tenemos impulsos. ¿Dónde está lo del El libre segundo albedrío? párrafo. Ahí tenemos impulso. Tenemos impulsos, pero no estamos limitados a esto. ¿Está bien? Está bueno eso. Pero Buena frase. el animal tiene impulsos. El animal tiene impulsos, sí. ¿Está limitado a estos el animal? Sí, no. Sí. El animal está limitado. Claro. Eso es instinto. Ajá, por Entonces ahí no tiene libertad. Por eso No nosotros tiene libertad, tenemos no tiene también libertad. eso ¿Entienden? El animalito no tiene libertad para elegir. Eso es lo que lo hace que no tenga... Una vez le pusieron un experimento, pusieron una ratita y en un lado estaba un quesito y en otro lado, o sea, eso era de alimento, el yetzer de alimentarse. Y en otro lado tenía el yetzer de reproducirse, algo que le traía también cierta satisfacción a nivel reproducirse. Entonces querían ver cuál era el yetzer más fuerte de la ratita. ¿Entendieron? Con Pérez. O sea, lo pusieron, tenía, si hacía así, o agarraba el quesito, o agarraba el clic que le daba satisfacción sexual, no sé, ¿está bien? Que sería el tema de reproducción. Y después de 2 días la encontraron la ratita muerta. ¿Qué significa? Claro, previsión, el tema del reproducirse con el tema de alimentarse. Interesante. O sea, quiere decir que el instinto que tenía la ratita, el instinto sexual en la ratita para reproducción, era más fuerte aparentemente, que el instinto de alimentarse. Bueno, no importa, es un experimento. ¿No? Pero quiero decir, ¿vieron cómo midieron la fuerza del instinto? Fíjense que no tuvo libre albedrío, porque lo lógico era que la ratita diga, pará, voy a comer y no me muero. ¿No? Sería lógico. ¿Qué diría? Está bien que eso me da mucho placer, pero tengo que comer, porque si no me voy a morir. Eso es aplicación del intelecto, digamos, que no tiene la ratita el intelecto. ¿Entendieron? Bueno, el ejemplo de hasta cuánto es fuerte el instinto. ¿El ser humano tiene impulso? Sí. Pero tenemos el Tselem Elohim para dominar el impulso. Ahí está el libre albedrío. El Tselem Elohim es lo que nos hace dominar el instinto. Sí. Sería la parte más elevada de lo que queremos decir del libre albedrío. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Podemos elegir entre hacer el bien y hacer el mal.
Ese poder, esa libertad moral, así lo llama el Raf, libertad moral, es la que nos hace semejantes a Dios, que es el epítome de la libertad. Porque todopoderoso, o sea, Él es completamente libre, porque lo puede todo. Nosotros, relativamente libres, porque podemos mucho, pero no todo. ¿Está bien? ¿Se entiende que podemos mucho, pero no todo? Pero el animalito no puede nada. ¿Entendió la diferencia? La naturaleza no puede definir en nada. Los animalitos, no sé si decir un poquito de definición, O sea, al porque de final repente dobla acá, eligió. dobla acá, y no sabes por qué dobló acá, dobló acá. Tuvo cierta elección mínima, pero va detrás de los instintos. No tiene la capacidad de razonar. El ser humano tiene la capacidad de razonar. Y ahí tiene la libertad. ¿Entendió? Sigo. En este tema queda una cuestión que muchas veces me han preguntado, a ver si ustedes tienen esa pregunta. Si Dios no tiene una imagen, ¿cómo puedo pensar en Dios cuando rezo? ¿Está mal imaginarse a Dios? Claro, ¿cómo me lo imagino? Porque no me lo puedo imaginar. Con jefes. Pero ¿cómo se lo imaginan cuando empiezan la midá? En otras palabras. Cuando, en la midá, ¿qué tienen que pensar? ¿Qué es lo más importante en la midá? Bueno, fuimos ahí. Porque estamos en la presencia de Él. Lo más importante en la midá es que yo estoy parado delante de Dios. Una conversación. Muy bien, y normalmente trato de entender lo que estoy diciendo en la midá, Najón. Sí. Pero ¿cómo entendés que estás parado delante de Dios si no lo podés imaginar? Yo siempre lo siento como una Tiene algo muy puerta. abstracto. ¿Qué se imagina? Yo lo siento como Porque no puedo imaginármelo. Este es un problema, ¿no? Yo me lo imagino con barba blanca, no mentira. No, a veces yo Yo me lo imagino como cada uno papá tiene su Ariel. técnica. La No se puede imaginar con un ser humano ni barba blanca ni nada, es chiquita me lo idolatría. imaginaste. Reina está molesta. Una lucha Sí. No. No, De mentira, chiste. mentira, de chiste. De chiste. Más iguales. De chiste. Entonces, no. O que cuando vos decís algo sabés que te compenetrás, que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, y te compenetrás en lo que estás diciendo en las palabras, que ayer en Gadol. Entonces, alguien que puede todo y mantiene el universo, no sé, te metes en el concepto y lo, ¿no? Pero es abstracto. El Rab como que da un ejemplo más, quiere bajarlo un poquito para que sea más factible, entiendo. A ver, vamos a ver qué les parece. Imaginarse o visualizar a Dios como un ángel, o un anciano, o un gigante, es propio del paganismo. Estas personificaciones son un reflejo engañoso de nuestra imaginación, que proyecta a Dios atributos humanos a un nivel superlativo. ¿Qué hacer entonces cuando nos comunicamos con Dios? ¿Le rezamos a Él y de alguna manera necesitamos proyectar en nuestra mente alguna imagen? Creo que la respuesta es muy sencilla. Cuando nos referimos a Dios, los judíos decimos Hashem. ¿Vieron que decimos Hashem? ¿Qué es el que tiene Hashem? El nombre. El nombre. ¿Por qué le decís a Kadosh Baruj Hu Hashem? El nombre. ¿Qué dice el nombre? El nombre son las 4 letras del nombre, ¿no? O sea, ¿qué es el nombre de Dios? Lo que habla de Dios, ¿no? ¿Qué es el nombre de alguien? Lo que habla de alguien, ¿no? Bueno, pero acá, bueno, pero ¿qué me concentro? Él quiere que te concentres en las 4 letras, miren lo que dice. El nombre, como diciendo, aquel cuyo nombre es inefable. O sea, de aquí que si nos es imposible abstraernos o concentrarnos sin visualizar una imagen concreta en nuestra mente, podemos visualizar el nombre de Dios, es decir, las letras hebreas de su nombre. En resumen, ¿entienden? O sea, como que te pones delante de un y un qué va un qué. Pero en verdad no es las letras, porque las letras son las letras es algo que te habla de algo más. Igual es una imagen. Lo está utilizando como para concentración y no desviarse. Entiendo así que rapidito. En vez de El rapito dice, personificarlo, tiene miedo que lo personifiques. Entonces dijo, bueno, pensás en la palabra. imagínate la palabra. Entiendo, trajo un ejemplo de lo que él aplica para su vida. Cada uno puede aplicarlo. Yo recién dije que trato de concentrarme en lo que está escrito en el... Después, primero tenemos que estudiar la verajá de la mirada. ¿Qué significa? Y en eso me concentro, ¿no? ¿Está bien? Pero acá entiendo el nombre, si quiero lo explico así. El nombre de Dios habla de Dios. Y Uke habla de la esencia de Dios, que es lo máximo que puedo hablar de Él. Bueno, me concentro en ese concepto, que estoy delante del que todo depende de Él y Él no depende de nada. En palabras de Rambam. ¿Está bien? Y eso es lo que habla las 4 letras. ¿Entendieron? Algo que me hable de Dios. No corporizado, obvio. Ella no tiene cuerpo. En resumen, es un principio fundamental de la fe judía saber que Dios no tiene ni cuerpo, ni imagen, ni semejanza alguna con lo humano. Los atributos humanos que describe la Torá son meras metáforas, expresiones que hacen la Torá accesible a los niveles más básicos del entendimiento humano. Es tanta la distancia entre la realidad divina y la humana, miren qué frase, es tanta la distancia que la forma en que el pueblo judío se refiere a Dios es llamándolo Hashem, el nombre, como ni siquiera le pongo una palabra. Pero hay 7 nombres de Dios, ¿no?
Pero ¿cuál es el nombre más elevado? Este. Los otros nombres hablan de... De sus cualidades. Exactamente. de su- Este es el único que no habla de sus cualidades, por eso sería el más elevado. El nombre. Cuando rezamos debemos abstraernos de proyectar y debemos evitar que se filtre en nuestra imaginación cualquier imagen o figura que personifique a Hashem. Sin embargo, visualizar el nombre de Hashem, las letras hebreas de su nombre, es una forma aceptada de pensar en Dios. Él trajo algo que me imagino que él lo trabaja. Él lo trabaja y le dio éxito. Entonces por eso te lo trajo. Cada uno. ¿Se entendió? Este artículo 2 fue profundo.